Bien, empecemos, Noemí, con el temblor en el escenario político, ¿no? Porque el Pleno del Congreso ha aprobado ha aprobado la acusación contra el expresidente Pedro Castillo, esto por los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión. Se trata de la denuncia constitucional que el 11 de octubre del 2022 presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y vamos a conversar sobre este tema con el señor Alejandro Salas, ex ministro de Cultura y Trabajo. Señor Alejandro Salas, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Noemí, un gusto saludarlos, buenos días a todos los radioescuchas y televidentes de RPP a nivel nacional. Un gusto estar acá con ustedes y dispuesto a responder las preguntas que consideren pertinentes. En principio, señor Alejandro Salas, ¿cuál es su impresión sobre esta decisión del Pleno del Congreso de aprobar la acusación, ¿no? La denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo? Bueno, era algo previsible, ¿no? El Congreso de la República, digamos, ya tenía una posición marcada contra el expresidente y el anterior gobierno desde hace ya bastante tiempo, desde que se inició el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Y era algo previsible y lo que siempre se dijo, lo que siempre se manifestó era que la justicia haga su trabajo, ¿no? Que la justicia haga su trabajo, que los tiempos democráticos se respeten. Bueno, eso no sucedió y simplemente el Congreso, digamos, de una u otra manera le ha dado curso ya a una denuncia constitucional que había sido presentada. Y señor Salas, más allá de que era lo que se esperaba, ¿considera usted que el Congreso ha actuado de manera correcta al aprobar esta acusación constitucional contra el expresidente? Yo considero que sí, yo considero que todas las personas, todos los ciudadanos, más allá de que sea un expresidente o quien fuese, quien es llamado a la justicia, está en la obligación de poder responder. Y en un proceso justo y objetivo, en una justicia que no esté politizada, poder demostrar la inocencia, porque eso es lo que establece la Constitución Política del Perú. Así que ahora le corresponderá al expresidente pues, poder demostrar todas las pruebas necesarias y pertinentes que le permitan de una u otra manera llevar un juicio justo, ¿no? ¿Cómo está, señor Salas? Buenos días, Noemí Mamani le saluda desde el Cusco. No sé si sigue teniendo la misma apreciación que tenía el expresidente Castillo cuando todavía ostentaba este cargo y decía que eran acusaciones orquestadas, que incluso señalaba que era una nueva modalidad de golpe de Estado. ¿Comparte estas apreciaciones ahora en esta nueva realidad? ¿Usted piensa lo que en ese momento dijo el expresidente? Mira, la nueva realidad es que el Congreso de la República, con los votos que han tenido, ¿no es cierto?, han aprobado esta acusación constitucional, pero en realidad eso lo va a determinar el tiempo y lo va a determinar un proceso judicial cuando culmine. Vale decir, el Ministerio Público lo que ha imputado va a tener que probarlo y por supuesto el expresidente de la República va a tener que demostrar, como él lo manifestaba, ¿no es cierto?, la inocencia sobre los hechos que le imputaban. Entonces, esto en realidad lo va a decir un proceso, que finalmente considero tiene que llevarse, como lo vuelvo a manifestar, con una justicia que sea absolutamente objetiva, ¿no? Señor Salas, uno de los delitos por los que se le acusa al expresidente Pedro Castillo es el de organización criminal agravada, que lideraba una organización criminal agravada. Cuando se refiere específicamente a este punto, usted ha sido muy cercano al presidente de la República, usted ha sido uno de sus defensores mediáticos del expresidente Pedro Castillo. ¿No se siente como involucrado, tocado cuando se le hace esta acusación? Carlos, te digo de manera contundente no, porque yo siempre lo he manifestado y se lo manifesté al expresidente. Yo no, bajo ninguna circunstancia como ministro podía defender personas, bajo ninguna circunstancia. Lo que yo he hecho desde mi posición como un exministro de Estado, un articulador político, ¿no es cierto?, porque un ministro también tiene que ser político, es defender la gobernabilidad y los tiempos democráticos, que se respeten los tiempos democráticos. Y esa era la bandera que, digamos, desde parte del gabinete se levantaba, que los tiempos democráticos y la democracia se respeten. Yo como exministro de Estado comencé hablando de democracia y terminé defendiendo la democracia cuando el expresidente leyó un mensaje nefasto que jamás debió leer y que hoy en día lo tiene en la posición que lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa circunstancia, y siempre lo he considerado, que la debacle del expresidente se da en sus 6 primeros meses de gobierno, en los cuales yo no era parte de ese gobierno, ¿no es cierto? Yo he venido a ser parte del gobierno anterior a partir de febrero del año 2022, donde se le acercaron personas que lamentablemente, ¿no es cierto?, en vez de ver el desarrollo del país y la oportunidad de poder desarrollar el país, se inmiscuyeron en situaciones que hoy día son materia de investigación
de acusaciones fiscales y que tienen que responder a la justicia, y eso está absolutamente claro. Así que, tocado no, porque desde donde me toque y desde donde esté siempre voy a levantar la bandera de defender la democracia, el Estado de Derecho, los tiempos democráticos, y que en el país no sigamos pues en este ritmo de tener ya 6 presidentes cada 6 años, ¿no? Los presidentes que hemos debido tener en 30 años los hemos tenido en 6 años. Entonces yo creo que quienes levantemos la voz para defender la democracia y para defender, por supuesto, lo que se elige en urnas, sea respetado, yo creo que siempre va a ser válido, ¿no? El país necesita gente que hable de democracia y que hable de estabilidad jurídica para el país, y sobre todo el Estado de Derecho que se necesita y se requiere para que un país encuentre calma y sobre la base de eso encuentre pues un lado de mirar hacia el desarrollo, ¿no? Muy bien, estamos conversando con Alejandro Salas, exministro de Cultura, exministro de Trabajo. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y al volver, señor Salas, seguimos conversando. 8 de la mañana con 21 minutos. Estamos en ampliación de Noticias Edición Dominical. Noemí Mamani y Carlos González. Estamos en el diálogo con los protagonistas de la información y estamos esta mañana conversando con el señor Alejandro Salas, exministro de Cultura y Trabajo en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, conversando sobre la aprobación del Pleno del Congreso respecto a la acusación contra el ex mandatario. Señor Salas, ya ha pasado más de 2 meses desde aquel 7 de diciembre. Hace un momento usted se refirió a este acto como una lectura que hizo el presidente Pedro Castillo, pero me gustaría consultarle, ¿no? Después de estos 2 meses, ¿cuál es su reflexión? ¿Considera usted que realmente hubo golpe de Estado, lo cual está negando la defensa del expresidente Castillo? Pero ¿cuál es su reflexión después de ya haber pasado varias semanas, ¿no?, de este hecho que creó un antes y después en nuestro país? Mira, Carlos, agradezco la pregunta. Yo fui ministro de Estado desde el 1 de febrero del año 2022 al 7 de diciembre del año 2022 hasta las 11:30 de la mañana, donde era un ministro que acudía a Palacio de Gobierno para poder ayudar al gobierno, por supuesto, cómo no, a poder darle estabilidad democrática y poder paliar la crisis política de conflictividad con el Congreso de la República, buscando siempre el diálogo, el consenso y el acercamiento entre los poderes del Estado. Ese es el mensaje que se daba. Sin embargo, como lo manifesté hace un momento, el expresidente decidió de manera inconsulta con quienes hablábamos siempre con él de democracia, de leer un mensaje que, como lo he dicho y lo he manifestado, es un mensaje nefasto. Quienes nos encontrábamos ese día en Palacio de Gobierno, en una sala contigua, cuando se han abierto las puertas, yo lo primero que hice fue entrar raudamente y manifestarle al presidente, no solamente mi malestar, sino que decirle que lo que había hecho era un delito, ¿no es cierto? Yo lo manifesté de manera contundente y procedí a retirarme, tanto así que fui el primer ministro de Estado que renunció. Yo renuncié a los 2-3 minutos del mensaje a la nación, lo hice de manera categórica y no sabía en ese momento ya a qué me enfrentaba. El presidente, que había sido amigo, que había sido, digamos, de una u otra manera autoridad, pasaba en ese momento, bajo mi visión, a una posición de ya en qué escenario me puedo encontrar en estos momentos. Y tuve que esperar aproximadamente 2 horas que las Fuerzas Armadas se pronuncien para decir que no apoyaban el golpe de Estado. Yo creo que las Fuerzas Armadas pudieron pronunciarse, creo que a los 2, 3, 4, 5 minutos después de haber escuchado el mensaje a la nación, para poder darle un mensaje de tranquilidad al país y, por supuesto, a quienes ya habíamos manifestado de manera inmediata que no estábamos de acuerdo con esta situación. Él cometió un error que seguramente considero lo debe estar lamentando. Fue una decisión propia de él. Quienes pudieron o no pudieron ayudarlo en esto tendrán también seguramente que responder. Eso es parte ya de las investigaciones. Pero la sensación es una sensación de, por supuesto, desazón de quienes buscamos siempre, hablar de democracia. Yo sentí una gran decepción y seguramente habrá algún momento en que se lo manifestaré, ¿no? En estos momentos no es lo indicado porque el proceso está en un tema de investigación y como testigo en la investigación, por supuesto que no puedo tener acercamiento directo con el expresidente, pero cuando esto vaya ya terminándose de aclarar, por supuesto que tendré el interés de poder ir, conversar con él y manifestarle y preguntarle qué es lo que pasó, por qué lo hizo, ¿no? Yo soy una persona que en ese contexto soy y siempre he sido muy frontal con respeto, pero que de una u otra manera creo que sí se necesita una explicación clara y contundente, ¿no?
¿Confiaba usted en Pedro Castillo? Me refiero a esa imagen como nuevo presidente de la República. ¿Usted apostó por él? ¿Se siente defraudado? Mira, Noemí, tu pregunta va desde una circunstancia en la cual hablamos de un expresidente que desde que ganó las elecciones no se le quiso que se le entreguen las credenciales a través del Jurado Nacional de Elecciones. Se hicieron visitas a la OEA para deslegitimar la elección. Vale decir, fue un presidente que no fue aceptado. Y el gran error que existe en el país es pensar de que solamente en el país se gobierna desde Lima, y el país no es solamente Lima. Era un presidente que las urnas habían hablado, era un presidente de provincia, y que, como él decía, soy un campesino, un profesor, he venido a gobernar y a trabajar. Lamentablemente no fue aceptado. Se armó y se dio una polarización muy grande y una división muy grande en el país, que hasta el día de hoy es evidente y seguimos pagando todas esas consecuencias. Y que lo que uno hace en realidad cuando ingresa es tratar de defender el campo democrático del país, el campo de que se respete la democracia, que se respeten los tiempos democráticos, y no por cada carpeta fiscal que se vaya aperturando se pide una vacancia presidencial. Han habido 3 mociones de vacancia y lamentablemente, como te digo, nosotros el día 7 de diciembre sabíamos, bajo no solamente un tema de ánimo, sino un tema de evaluación que habíamos hecho, que no había los votos en el Congreso para poder vacarlo, y que a partir de ese momento se tenía que marcar una nueva línea de acercamiento con el Congreso. Yo lo dije un día anterior, no es momento para triunfalismo si es que la vacancia no se logra, es momento de ir con humildad al Congreso y decirles que se pare todo esto. Lamentablemente, como vuelvo a manifestarlo, se leyó un mensaje que no se debió leer y que el día de hoy él está asumiendo las consecuencias de ello, ¿no? ¿Cuál es su situación judicial actualmente, señor Salas? No, yo he salido como ministro como entré. Yo entré como ministro de Estado sin ninguna sola denuncia en mi haber, después de 22 años de ejercicio en el campo de la administración pública, y me he retirado como ministro sin ninguna denuncia. Yo soy una persona que trabaja con integridad, trabaja con valores. Yo le pedí al expresidente que me permita trabajar con autonomía. En mis gestiones no van a ver que yo haya contratado familiares, cuñadas, ¿no es cierto?, que haya efectuado algún tipo de contratación indebida, bajo ninguna circunstancia. Siempre me he manejado con integridad, pensando en que mi desarrollo es el desarrollo de mi familia, el desarrollo de mis hijas, y que por supuesto pensando en ellas es que uno tiene que trabajar con integridad. Ya si más adelante quieren inventar algo, que lo inventen, ¿no es cierto? O sea, tendré una vida para defenderme, soy abogado y sabré defenderme. Sin embargo, creo que me podrán buscar hasta lo que no se me ha perdido, pero bajo esa circunstancia yo he salido con la frente en alto y hasta el día de hoy puedo mirar a mis hijas de manera directa, ¿no? Y esa misma premisa, señor Salas, ¿se puede aplicar al gobierno de Pedro Castillo? Es decir, y cito un tuit que usted ha colocado en su red social en Twitter, en el que habla justamente sobre el legado para nuestros hijos, darles un país justo, democrático, igualitario, tolerante, pero menos tolerante con la corrupción. Sobre eso último, ¿se aplica al gobierno de Pedro Castillo? Se aplica no solamente al gobierno de Pedro Castillo, se debe aplicar a todos los gobiernos en el país. Y eso yo soy muy categórico. Ese Twitter que has leído, Noemí, lo escribí en el año 2021, antes de asumir algún cargo como ministro, y es el mismo pensamiento que siempre he mantenido y es el consejo que yo le daba al expresidente. Yo le manifestaba siempre que cualquier situación de corrupción en la cual lo estaban involucrando, él se someta a las investigaciones, vaya a Fiscalía, ¿no es cierto?, que no se refugie en el campo de ser presidente y no dar la cara e ir. Si lo están llamando, vaya usted a Fiscalía, muestre ese campo de humildad y vaya para que lo investiguen. Si lo quieren investigar, sométase usted a las investigaciones, y es el consejo que siempre se daba. Ahora, si una persona es corrupta o no, eso lo va a decir un proceso judicial. No podemos decirlo de manera preliminar ni prejuzgar, porque no estamos en las condiciones de poder hacer ello. Ahora, apelando a sus conocimientos en el campo del derecho, como abogado, ¿considera usted que es acertada la estrategia de defensa del expresidente Pedro Castillo, señor Salas? Mira, te soy absolutamente sincero, no la estoy siguiendo. Yo ahorita ya estoy abocado a mis temas académicos y profesionales. No estoy siguiendo, sé que ha cambiado de varios abogados. No he podido leer, digamos, una estrategia sólida de defensa que él ha podido manifestar. He escuchado a uno y a otra defensa con diversos, digamos, estrategias, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso, digamos, no sé ahorita qué estrategia precisa desde el campo procesal o técnico procesal podrá tener, ¿no? Lo que sí puedo decir es que lo que le corresponde es defenderse, ¿no es cierto? Y sobre la base de ello, pues, darle cara a la justicia. No solamente él, sino los expresidentes también, el actual presidente y los demás presidentes que gobiernan el Perú tienen la obligación de comparecer cuando la justicia los llama.
Muy bien. Señor Salas, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenos días. Muy buenos días. Alejandro Salas, exministro de Cultura y Trabajo, nos acompañó en esta edición 8:30.